de Jesús. Ok, bueno. A ver, ay, perdón, déjenme acomodar en mi camarita, ya, ok. 269. Miren, lo mejor es siempre leer en la Biblia, pero aquí, o sea, para poder ir comparando los textos, pues en esta ocasión sí me voy a ir en el libro. Y entonces ustedes ya después de tarea, con calma, van leyendo en los evangelios, ¿sí? Porque aquí el padre Carrillo, pues pone unas traducciones como muy exquisitas, muy bien hechas, y para poder ir en la misma sintonía todas, ¿va? Bueno, la crucifixión de Jesús. Los 4 evangelistas nos narran la crucifixión de Jesús. Vamos a leer primero el Calvario, en Marcos y Mateo. Bueno, en Mateo vamos a verlo. Habiendo llegado al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino mezclado con hiel y habiendo gustado, no quiso beber. Eso nos dice Mateo, pero al lado izquierdo Marcos nos dice que le dieron vino con mirra. Este vino con mirra era algo que como que los emborrachaba muchísimo, como que los adormecía y se lo ofrecían como para que no sintiera tanto el sufrimiento. Pero, pues Jesús rechazó eso. Bueno. A ver, el Calvario, a la mitad de la página, es el nombre con que designamos el sitio donde Jesús fue crucificado. Tiene su origen en la versión latina que ha traducido por Calvarie locus, lugar de la calavera, el texto griego, lugar del cráneo, el cual a su vez en arameo significa Gólgota. O sea, nos están diciendo en diferentes idiomas cómo se llamaba el Gólgota, que significa el lugar del cráneo o el lugar de la calavera. El relato de Marcos es muy ágil. El uso frecuente del tiempo presente le imprime especial viveza. Fíjense en Marcos cómo dice que lo llevaron. Lo llevaron. Quiere decir, lo llevaron al Gólgota, quiere decir que él solo no pudo ir, tuvo que ser llevado. O sea, ya estaba tan desgastado, tan cansado. Este verbo se usa para los enfermos. Llevaron al enfermo, ¿no? Porque el enfermo como que no podía por sí solo ir, entonces lo llevaron. Entonces, el verbo llevar es usado en Marcos cuando se trata de enfermos a quienes se carga o al menos se lleva de la mano. O sea, Jesús ya no pudo llegar por sí solo, ¿no? Ya vimos que el cireneo tuvo que ayudar a cargar la cruz porque Jesús no pudo cargarla. Entonces, utilizado este verbo, en el caso de Jesús, significa que este no puede más. Está agotado hasta el extremo y es ayudado para llegar a la pequeña cumbre. Pues imagínense, después de ser flagelado, pues claro que está completamente desgastado, ¿no? Desangrándose. Según la costumbre judía, le querían dar vino con mirra, que es una bebida fuertemente embriagante que aturdía al condenado, haciéndolo en parte inconsciente de sus sufrimientos, pero Jesús no podía aceptar eso. O sea, Jesús en la cruz tenía que vivir en sus 5 sentidos, minuto tras minuto, para realizar voluntariamente, libremente, este sacrificio y ofrecerse al Padre libremente en todo momento. O sea, Jesús no quiso ahorrarse ni un poquitito del sufrimiento. Por eso rechazó esta bebida. Bueno, después, Marcos nos dice que él no tomó esta bebida que le ofrecían. Eso nos dice Marcos. Pero Mateo, fíjense, regrésense a la página 269.
Marcos nos dice, y le daban vino con mirra, pero él no tomó. Y Mateo nos dice que sí lo probó, pero lo rechazó. O sea, en un principio, pues Jesús a lo mejor no sabía qué era lo que le estaban ofreciendo. Le ofrecen algo, lo prueban, y yo creo que si hubiera sido agua, a lo mejor pues sí lo hubiera tomado, pero lo prueba, se da cuenta de lo que es y no quiso beber. Bueno, y lo crucifican. A ver, ¿qué nos dice Marcos? Y lo crucifican, y con él crucifican a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mateo es prácticamente igual. Y Juan, bueno, nos dice, donde lo crucificaron, y con él otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Entonces, los 4 evangelistas coinciden en que está crucificado entre 2 ladrones. Juan, hasta aquí no nos dice que eran ladrones. Y lo crucifican. Con estos simplísimos términos, los evangelistas evocan el momento de más grande sufrimiento. O sea, como que los evangelistas no describen la crucifixión. Nosotros sabemos cómo es la crucifixión o cómo fue la crucifixión, porque Jesús, o sea, porque la crucifixión era una práctica común. Los romanos crucificaban a muchísima gente. Entonces, por eso sabemos cómo eran las crucifixiones, pero como que ninguno de los evangelistas, como que se detienen los detalles, y pues a lo mejor es pues por lo doloroso que resultaba, ¿no? Ver todo lo que le hicieron a su maestro, a su amigo, a su querido Jesús, a su amigo cercano, no pudieron describirlo. Cicerón califica este suplicio, el suplicio de la crucifixión, como el más cruel y el más terrible. Pues es que era además un sacrificio para que los pecadores, los peores delincuentes, pagaran su culpa. Entonces, como era para los peores delincuentes la crucifixión, entonces el castigo tenía que ser un castigo terrible. Desnudo e inmóvil, la víctima estaba expuesta al dolor, a los insultos y a la sed. Y esta situación podía durar días, a menos de que se practicara el crurifragium o rompimiento de piernas o un golpe de lanza. O sea, si tú a un crucificado no le dabas una ayudadita para que muriera pronto, se podía quedar 3 días muriendo. O sea, 3 días colgado en la cruz sin morir. O sea, era un tormento terrible, porque, y realmente de lo que morían era de asfixia, era como una lucha. O sea, había en la cruz, había como ¿cómo les diré? Había como una maderita que le ponían en el medio de las piernas, que se llamaba sedile, y había otro donde podían apoyar los pies. Entonces los crucificados, o sea, estiraban las manos, pero estaban así como con las manos muy altas, entonces no podían respirar bien. Entonces, para que pudieran respirar bien, tenían que pararse de puntitas sobre ese apoyo que tenían abajo de los pies. Tenían que pararse de puntitas para aligerar el peso o sea, la dificultad para respirar. Pero cuando ya no podían más, porque imagínense pararse como de puntitas, pero con los clavos puestos en los pies. Y cuando ya no podían soportar más el dolor de los pies, entonces se soltaban de los pies y se quedaban entonces clavados de las manos colgando. Pero entonces colgando así de tal forma que tenían dificultad para respirar. Y entonces durante todo el tiempo que estaban crucificados, era un alternar, apoyarse en los pies o colgarse de las manos. Así es como, y eso podía durar muchos días. Entonces, por eso, para que no duraran tantos días, les quebraban las piernas, para que ya no se pudieran apoyar sobre sus piernas. Entonces ya necesariamente estaban nada más colgando de los brazos y entonces acababan asfixiándose. O si no,
lo que hacían era, pues, hundirles una lanza en el corazón para que no duraran tanto tiempo, ¿sí? Bueno. Página 271. La cruz de Jesús, a ver cómo fue la cruz de Jesús, porque a veces nos dicen que era como en forma de T y a veces como una cruz. ¿Cómo fue? La cruz de Jesús pudo ser en forma de T, eso se llama cruz comisa, o según la forma tradicionalmente conocida, la cruz inmisa. Los brazos del condenado podían ser sujetados a la cruz mediante cuerdas o mediante clavos. En nuestro caso, por el relato de la resurrección de Juan 20:25, sabemos que Jesús fue clavado. A ver, vamos a leerlo porque solo por eso sabemos que Jesús fue clavado. Juan 20:25, ese sí búsquenlo en su Biblia, por favor. Juan 20:25. ¿Ya lo tienen? Aquí Tomás hablando, el incrédulo, dice, pero él le contestó, Tomás le contesta a sus compañeros, a los otros apóstoles, si no veo en sus manos la señal de los clavos, o sea, que a Jesús no lo amarraron con cuerda, sino que lo clavaron a la cruz, ¿sí? Entonces, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Entonces, bueno, ese fue el caso de Jesús, que sí fue clavado. Además, en el mástil vertical, o sea, en el mástil vertical, es lo que les estaba contando, había dos soportes. Uno a la altura de la entrepierna llamado cedile y otro en la parte baja que recibía las plantas de los pies. Juntos con Jesús fueron crucificados dos malhechores que según Marcos y Mateo eran ladrones. Ellos son los que nos dan la información de que eran ladrones. Tradiciones tardías se han preocupado por guardar sus nombres. Unos lo llaman Suatán y Camata, otros Dimas y Gestas, otro Tito y Dumaco, otros Jotas y Magatras. Bueno, eso realmente no es importante. Lo importante es que estaba entre dos malhechores y luego la revelación, o sea, que hace Jesús a uno de ellos. Y entonces, al estar Jesús crucificado entre malhechores, se cumple una cita de Isaías 53:12. Isaías 53:12 es el canto del siervo. Ese es el canto del siervo de Yahvé, el cuarto cántico. Ay. A ver, búsquenlo en su Biblia, Isaías 53:12. 53:12 dice, fue tenido por un rebelde. Ay, no, a ver, perdón, y se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. No, perdón, esta cita está mal.
¿No es el 53:9? A ver, déjame buscarlo. No, es que sí dice que fue. Sí dice lo mismo, Ceci. el Más que viene más abajo en el versículo. Fue tenido por un rebelde. Le daré parte entre los grandes y con poder. No, nada más tengo yo 53:12 y fue tenido por un rebelde cuando él se portó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes. Ay, no, a ver, déjenme buscárselos. Bueno, se los busco ahorita al final de la clase. Yo creo que depende de la Biblia, porque la mía sí dice, y fue contado entre los malhechores, entre los pecadores. Ay, bueno, el mío, fíjate, mi Biblia no dice así, dice, fue tenido por un rebelde. Bueno, pues qué bueno, gracias por... Sí. Gracias por tu contribución. Sí, no de qué Ceci. Bueno, entonces, ok, nos quedamos en la página 271, la hora de la crucifixión. ¿A qué hora fue crucificado Jesús? Era la hora tercera y lo crucificaron. Miren. ¿Eso quién nos lo dice? A ver. Juan nos dice que entregan a Jesús a la hora sexta. La hora sexta eran las 12 del día. Vamos a ver. Y entonces Marcos nos dice que era la hora tercera y lo crucificaron. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A qué hora crucificaron a Jesús? ¿A la hora tercera, que dice Marcos, o a la hora sexta, que dice Juan? Fíjense, Marcos 15:25 dice, era la hora tercera y lo crucificaron. Y Juan dice, era la preparación de la Pascua, era como la hora sexta, no dice precisamente exactamente la hora sexta, dice como la hora sexta. Y dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Y ya habíamos platicado qué es lo que nos quiere decir Juan cuando dice que a Jesús lo entregan como a la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día. Y recuerden que habíamos platicado que a las 12 del día era cuando sonaba un cuerno en el templo y en ese momento empezaban a sacrificar los corderos pascuales a las 12 del día. Entonces Juan hace coincidir el comienzo de la crucifixión de los corderos pascuales cuando Pilato entrega a Jesús, que es el Cordero de Dios. Entonces también en ese momento como que empieza el sacrificio del Cordero de Dios. En ese momento lo entregan a su sacrificio. Por eso Juan, o sea, con cuidado, o sea, hace hincapié en eso. A ver, página 271. Miren, la solución debe brotar de las diferentes maneras de presentar las cronologías. A ver, Marcos escribe en Roma para los romanos y distribuye los acontecimientos de la pasión en 4 periodos del día, cada uno de 3 horas. A la hora primera, o sea, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, Jesús es condenado por el Sanedrín. Es que aquí como que va de 3 en 3 horas. Acuérdense, no había reloj, no traían un reloj de pulsera y no traían celular, entonces no podían saber como la hora exacta. En ese momento, hace 2000 años, se movían por periodos como más largos de tiempo. Por eso, a la hora primera, o sea, entre 6 y 9 de la mañana, Jesús es condenado por el Sanedrín. Eso nos lo cuenta Marcos. A ver, vamos a buscarlo, vamos a verlo. Marcos 15:1 en la Biblia. Marcos 15:1. Aquí mi Biblia dice al amanecer. Bueno, al amanecer, aquí el padre Carrillo nos dice que es a la hora primera. O sea, a las 6 de la mañana, pues sí podemos pensar en el amanecer. Luego, ¿a qué hora tiene lugar la crucifixión? Marcos nos dice a la hora tercera, o sea, entre 9 y 12. Vamos a ver qué nos dice, a ver qué tienen ustedes en su Biblia.
A ver, Marcos 15:25. Era la hora tercia. Aquí yo sí tengo la hora tercia. ¿Ustedes qué tienen? Aquí dice, era media mañana cuando lo crucificaron. Bueno, yo sí tengo, era la hora tercia. La hora tercia para los judíos era entre 9 y 12 del día. Entonces, En la mía dice las 9 de la mañana, Ceci. Sí, en la mía también eran Al- como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. a las En 15, en la mía sí dice la hora tercia. a ver, en 15:25 dice Trini, en Marcos 15:25 dice a las 9 de la mañana. Ujú. Sí, dice, eran Sí. como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. No, era la hora tercia que va de 9 a 12. Luego, en Marcos 15:33, Marcos 15:33, ¿qué tienen? Marcos 15:33. Aquí yo tengo muerte de Jesús, llegada a la hora sexta. Jesús muere a la hora sexta. La hora sexta es de 12 a 3. No, ahí llegan las tinieblas, perdón. Las tinieblas cubren la tierra de 12 a 3. Y luego a ver qué tienen en su Biblia en Marcos 15:34. Yo tengo en Marcos 15 a la hora nona es a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué dice Juan? Juan dice que era como la hora sexta cuando entregan a Jesús. Como la hora sexta. Eso es lo que dice Juan. ¿Sí? ¿Ya lo vimos en la Biblia? ¿O quieren? A ver, vamos a ver. Juan 19:14. Vean Juan 19:14 en su Biblia. ¿Ya la encontraron? Juan 19:14. Ya. Ya, yo tengo. Era el día de la preparación de la Pascua hacia la hora sexta. La mía dice, era la víspera de Pascua, al mediodía. Al mediodía. La hora Ajá. sexta es de 12 a 3. Oh, ya. Vean ahí en su libro, en la página 272, arriba dice, la hora sexta es de 12 a 3. Entonces, para Juan, era entre 12 y 3. Y para Marcos, era la hora tercera, que también es o sea, miren, la hora tercera va de 9 a 12 y la hora sexta va de 12 a 3. O sea, la hora tercera y la hora sexta coinciden a las 12 del día. Vean en su Biblia, por favor. Digo, en su Biblia, no en su libro, en la página 272. O sea, como que lo podemos conciliar aquí. La hora tercera llega hasta las 12 y la hora sexta empieza a las 12. ¿Sí? Sí. Ok. Una pregunta. ¿Sí? ¿El reloj de los judíos estaba dividido por periodos de 3 horas? Sí, eran diferentes, no sé si todo el día, pero sí, no podían, no dividir el tiempo como nosotros. O sea, ¿qué tal, por ejemplo, en Alemania? 24 horas no tenían Sí, conciencia. no, a ver, por ejemplo, en Alemania, los trenes, en las estaciones de trenes en Europa, te avisan, por ejemplo, que el tren va a llegar a las 11:37 y llega a las 11:37, porque ya todos tenemos relojes y podemos medir ese tiempo, pero antes, pues no. Entonces todo era como en periodos de tiempo mucho más largos, ¿sí?
Bueno, ok. Gracias. Entonces, página 272. Juan precisa teológicamente que Jesús fue condenado a muerte hacia las 12 del día, hora en que comenzaba en el templo la inmolación de las víctimas pascuales. En definitiva, la crucifixión de Jesús debió llevarse a cabo hacia la 1 de la tarde. ¿Por qué hacia la 1 de la tarde? Porque si Pilatos apenas a las 12 lo entregó, pues, o sea, ni modo que en ese preciso momento lo crucificaran, o sea, tenía que haber corrido un poco de tiempo, pero a las 12 lo entregó, ¿no? Bueno, ok. Ahora, el título sobre la cruz. Vamos a leer a Mateo. Colocaron sobre su cabeza el motivo de su condenación. Así escrito, este es Jesús, el Rey de los judíos. O sea, era común que les colgaran un letrerito donde decían, y lo tenían que cargar en el camino a la cruz, donde decía cuál era el delito. O sea, ¿por qué lo iban a crucificar? Y entonces, se acuerdan que los sanhedritas como que amenazan a Pilato y o sea, es que se dice Rey de los judíos. Y si tú no haces algo, le vamos a decir al César que se anda diciendo el Rey de los judíos, ¿no? Acuérdense que le tenían que encontrar un motivo político para que lo matara Pilatos. Entonces, como que el delito de Jesús era haberse dicho Rey de los judíos. Entonces, por eso le pusieron ese letrerito. A ver, vamos a leer Juan. Juan dice, Pilato escribió también una inscripción y la colocó sobre la cruz. Y estaba escrito Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Como que es mucho más explícito Juan. Sobre la parte superior de la cruz se colocaba la causa de la condenación o títulos. Esta tablilla era llevada por el reo colgada al cuello durante la travesía por las calles de la ciudad, como que era una humillación más, ¿no? Una humillación más, cargar, que todo el mundo leyera el delito por el que estás condenado. El titulus, en el caso de Jesús, decía el Rey de los judíos. Aún con pequeñas variantes, los 4 evangelistas coinciden en esta afirmación fundamental. Y así fue como debió quedar archivado el proceso de Jesús y la causa de su condenación. La causa de la condenación es por ser Rey de los judíos. Juan nos proporciona notas complementarias. Fíjense, versículos 20 y 22. Juan 19, 20 y 22. A ver, vamos a leerlo de la Biblia porque eso solo nos lo dice Juan. Juan 19, 20 y 22. Esta inscripción que estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. ¿Por qué? ¿Por qué en esos 3 idiomas? En hebreo, pues porque era el idioma que hablaban los judíos. Y él era judío y lo habían llevado los judíos, entonces por eso lo escriben en judío. En latín, pues porque era el nombre que hablaban los romanos, era el idioma, perdónenme, era el idioma que hablaban los romanos, por eso lo escriben en latín. Y luego, ¿por qué en griego? Porque en ese momento hablar griego era como hablar inglés ahora. Como que el imperio griego llegó, conquistó y conquistó con su cultura también, con su cultura y con su filosofía. Entonces, aunque en ese momento ya no estaba llegando el imperio romano, perdón, ya no estaba reinando el imperio griego, los romanos habían llegado a conquistar, ya no estaba, o sea, se había quedado la cultura griega en la gente. Entonces, por eso también lo escribieron en griego. Entonces, esta inscripción que estaba escrita en hebreo, en latín y en griego, la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba muy cerca de la ciudad.
Los sumos sacerdotes, estoy siguiendo aquí en la Biblia, Juan 19, 21. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos. O sea, no les gustó que dijera el rey de los judíos. Dijo, no pongas que es el rey de los judíos, porque como que decían, es que no es nuestro rey. No le pongas el rey de los judíos, sino que pon, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Como que siguen rechazándolo como rey. Pero Pilato respondió, lo que he escrito, escrito está. Como que ya habían manipulado mucho a Pilato y Pilato les dijo, ay, aguántense, ya no les voy a dar gusto más. Página 274. Pilato había ya cedido demasiado. Contra su voluntad les había entregado a Jesús. No estaba dispuesto a hacer más concesiones. O sea, como que ya no den lata. Ya hice lo que quise, ya les entregué a Jesús, ya. No estaba dispuesto a hacer más concesiones, por eso les dijo lo que he escrito, ya. Ahora, repartición de las vestiduras de Jesús. Marcos nos dice, se reparten sus vestidos echando suertes sobre ellos, a ver qué se llevaba cada uno. Ese es el relato de Marcos. El de Mateo es mucho más escueto y nos dice, se repartieron sus vestidos echando suertes. Ahora vamos a leer. A Lucas dice, dividiendo sus vestidos, echaron suertes. Pero Juan es mucho más amplio. Entonces, vamos a leer ahí Juan 19, 23. Vamos a leer lo de la Biblia. Es que siempre es mejor directamente tocar la Biblia, manosear la Biblia. 19, 23. Reparto de los vestidos. Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 lotes, uno para cada soldado. Juan es el único que nos dice que eran 4 soldados. Por este texto sabemos que eran 4 los soldados. También tomaron la túnica que no tenía costura. Estaba tejida de una pieza de arriba abajo. O sea, esta era como una túnica lujosa, no tenía parches, era una sola pieza. A una hora un vestido, imagínense, de una sola pieza es algo valioso. Por eso se dijeron, mejor no romperla. Echemos a suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura en el Salmo 22, 19. A ver, vamos a buscar Salmo 22, 19. Busquen en su Biblia. Ellos me miran y remiran, reparten entre sí mi ropa y se echan suertes, y se echan a suertes mi túnica, como que se cumple, esta profecía se cumple en Cristo Jesús cuando está crucificado y se rifan su ropa. Sin duda alguna, Juan ve en la túnica sin costuras un simbolismo. O sea, esta túnica sin costuras algo tiene que significar, pero es algo como difícil de descifrar. Entonces, San Cipriano,
que es uno de los padres, de los primeros padres de la iglesia, San Cipriano quiso descubrir en la túnica sin costuras a la iglesia una, sin divisiones. Esa es una interpretación. La túnica indivisible que está íntimamente asociada al cuerpo del Señor puede simbolizar la unidad de los creyentes que están unidos al Señor y se alimentan de su cuerpo. En contraste con los judíos que están divididos en facciones a causa de él. Los judíos estaban divididos. Había un grupo que eran fariseos, había otro que eran saduceos, y discutían entre ellos. Los judíos discutían entre ellos que sí existía la resurrección de los muertos, decían los fariseos, los saduceos decían que no, los fariseos decían que sí existían los ángeles, los saduceos decían que no. Entonces sí había divisiones entre los judíos. En cambio, la iglesia es una. Y entonces quizá puede simbolizar la unidad de los creyentes, que estamos unidos a Jesús y nos alimentamos de su cuerpo. Bueno, estas son interpretaciones de esta túnica sin costuras. Bueno, ahora, Jesús en la cruz, página 277. Miren, seguramente ustedes han oído o las han invitado en Cuaresma o en Semana Santa a ver a conferencias o a pláticas donde nos invitan a reflexionar acerca de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y las 7 palabras de Jesús en la cruz no las tenemos en todos los evangelistas. O sea, no cada evangelista menciona las 7, sino que algunos nos dicen uno nos dice algunas, otro nos dice otra, otro nos dice otra, y si sumamos lo que nos dicen los 4 evangelistas salen 7. A ver, ¿cuáles son las que nos dice Lucas? Aquí lo tenemos en la página 277. Lucas nos dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la primera. La tenemos en Lucas. Y luego la segunda: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y al final, en el momento de su muerte, Jesús dice: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces, Lucas nos da 3 palabras. Ahora, Marcos y Mateo, ¿qué nos dicen? ¿Cuál es la palabra que nos dan? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces ya llevamos 4. Las 3 de Lucas y esta que nos dan Marcos y Mateo. Y luego, ¿cuál es la que nos da Juan? ¿Qué nos dice Juan? La primera palabra es: mujer, he ahí a tu hijo y he aquí a tu madre. Y luego, la sexta es: tengo sed, y la séptima está terminado, ¿sí? Entonces, vean cómo, las voy a repasar. Lucas, 1, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. 2, hoy estarás conmigo en el paraíso. 3, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Esas 3 son de Lucas. 4, nos la da Marcos y Mateo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las siguientes nos las da Juan. La quinta: mujer, he ahí a tu hijo. La sexta: tengo sed. Y la séptima: está terminado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a irlas viendo. Estas 7 palabras brotaron más que de los labios de Jesús, del corazón de Jesús, sacerdote y víctima a la vez, que por el Espíritu Santo se ofreció inmaculado a Dios. Vamos a leer Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Es el 6º libro de atrás para adelante.
Hebreos 9:14. Es que fíjense, en este momento Jesús está siendo al mismo tiempo víctima y sacerdote. Está siendo víctima porque está entregando su vida, está siendo sacrificado, pero está siendo sacerdote porque él mismo se está ofreciendo como víctima al Padre. Por eso Jesús es al mismo tiempo víctima y sacerdote. Y por eso estas palabras, estas 7 palabras, más que de sus labios, brotan de su corazón sacerdotal. Miren, entonces, Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo? Se ofreció a sí mismo. Entonces, ¿qué era lo que hacían los sacerdotes en ese tiempo? Y pues ahora también un sacerdote ofrece una víctima. Y aquí los sacerdotes en cada Eucaristía, nosotros, nuestros sacerdotes actuales, en cada Eucaristía se hacen uno con Jesús y ofrecen a Jesús víctima. No otra vez, iba a decir otra vez, pero no es otra vez, sino que es la actualización de un único sacrificio, del único que existió, que se hace actual en cada Eucaristía. Pero se actualiza ese sacrificio. El sacerdote es Cristo que hace actual su sacrificio y lo ofrece al Padre en cada celebración eucarística, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a empezar con Lucas. La contemplación de Lucas. A ver, también vamos a leerlo de la Biblia porque como solo lo dice Lucas, no tenemos que compararlo. Lucas 23:33. Lucas 23:33. La crucifixión. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron. Allí, junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, a ver. ¿El Padre siempre escucha la oración de Jesús, sí o no? O a veces sí y a veces no. Siempre. La oración de Jesús al Padre siempre es escuchada por el Padre, siempre. Entonces, ¿esta oración fue escuchada por el Padre? Sí. La oración de Jesús siempre es eficaz. El Padre siempre lo escucha. Entonces, página 278. Esta es la plegaria del Hijo a su Padre en el instante extremo de su sufrimiento, poco antes de morir. Si Jesús había predicado el perdón y la misericordia, en su ministerio público Jesús había predicado y practicado la misericordia. Entonces, en este momento, él daba la prueba máxima de esa virtud excelsa, fruto del amor. En ese momento de tanto sufrimiento, Jesús también es misericordioso y también perdona. También quiere el perdón para el pecador. Ahora, porque no saben lo que hacen. Aquí la afirmación quizá no se refiere específicamente a los romanos, porque los romanos, o sea, estos paganos, evidentemente no sabían lo que estaban haciendo. Y además, los soldados romanos estaban cumpliendo órdenes.
O sea, los soldados romanos no como que en ejercicio de su absoluta libertad, de su total libertad, decidieron ir a crucificar a Jesús. No. Los soldados romanos que estaban ahí estaban siguiendo, lo estaban crucificando porque estaban siguiendo órdenes. O sea, claro que, o sea, era algo desagradable, inhumano y cruel, pues sí, pero estaban recibiendo órdenes. Entonces, esta oración tiene por objeto al pueblo judío, sobre todo, yo creo que a todos los pecadores, pero sobre todo al pueblo judío, guiado por sus jefes. Ellos sí eran realmente culpables y necesitaban más que nadie un gran perdón. ¿Quiénes sabían más lo que estaban haciendo? ¿Los soldados romanos o los sanhedritas judíos? Los sanhedritas judíos. Judíos. Los sanhedritas judíos habían decidido matar a Jesús desde antes de haberlo detenido. O sea, desde 15 días antes más o menos, desde la resurrección de Lázaro, o sea, un poquito después de la resurrección de Lázaro, ya desde ahí habían decidido matarlo. Sabían perfectamente bien lo que iban a hacer. Lo planearon, lo articularon. Y ellos habían visto, o sea, sabían más de Jesús. Muchos lo habían visto hacer curaciones. Muchos lo habían visto hacer milagros. Y habían oído de todos los milagros que hacía Jesús. Ellos conocían mucho más de Jesús que los soldados romanos que estaban ahí. Entonces, ellos sí, los judíos, eran realmente culpables y necesitaban más que nadie un gran perdón. Las pruebas de ceguera voluntaria. O sea, no veían, pero porque no querían ver. Porque Jesús había predicado en el templo, había hecho curaciones en el templo. Había dado testimonio de él mismo y de su padre en el templo. Se había dicho el Hijo del Hombre, ya había dicho que era el Mesías, o sea, había aceptado ser el Mesías, el Rey. Ellos sí sabían, ¿no? Las pruebas de ceguera voluntaria, de odio y de duplicidad de parte de los judíos no faltan en Lucas. Sin embargo, lo que Jesús quiere significar es que los judíos no alcanzan a comprender la enormidad de su crimen. A ver, los judíos sabían quién era Jesús. Sabían que era un Galileo, sabían que era un Nazareno, sabían que era el hijo José de María, sabían que hacía milagros, sabía que le llamaba a Dios Padre, entonces como que se hacía igual al Padre y eso era como una blasfemia, curaba en sábados, sabían muchas cosas los judíos, pero bien a bien, los judíos no sabían en su totalidad lo que estaban haciendo. O sea, los judíos no sabían que estaban entregando a la segunda persona de la Santísima Trinidad para que lo mataran. ¿Verdad que eso no lo sabían? No lo sabían. Entonces, por eso Jesús dice, a pesar de todo lo que hicieron los judíos, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían el tamaño del pecado, no sabían lo tremendo que estaban haciendo. Entonces, lo que Jesús quiere significar es que los judíos no alcanzan a comprender la enormidad de su crimen. Claro que no. No sabían quién era realmente Jesús. Y Jesús eleva su plegaria eficaz en favor de ellos, implorando de su Padre el perdón. Entonces, ¿esta oración a quién abarca? ¿A los judíos? Sí. ¿A los romanos, a los soldados romanos y a Pilato? También. ¿A Judas, ustedes qué creen? También. Y yo quisiera que me alcanzara también a mí, o sea, que nos alcanzara también a nosotros. Porque nosotros sabemos mucho más quién es Jesús que los que supieron los judíos que lo mandaron crucificar. Nosotros ya sabemos que Jesús es Dios con toda certeza. Lo sabemos, lo creemos, nos lo han dicho desde que nacimos, que Jesús es Dios.
que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que Jesús murió por nuestros pecados para ganarnos el cielo. Todo eso ya lo sabemos y seguimos pecando. Entonces yo también quisiera, y creo que así es, que esa oración de Jesús en la cruz, de perdónalos porque no saben lo que hacen, nos alcance a nosotros también, la misericordia divina. ¿Sí? Bueno, entonces esa fue una palabra de Lucas. Vamos a ver la que sigue. Lucas 23, 42 al 43. Lucas 23, 42. Voy a leer desde el 39. El buen ladrón. Uno de los malhechores colgados le insultaba. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro, o sea, el otro ladrón, el otro le increpó. ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Fíjense aquí como ya el segundo ladrón dice, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, nada malo ha hecho. Y le pedía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo, en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? ¿Qué significa hoy? A ver. A ver. Pero vamos a ver primero quiénes eran los que insultaban a Jesús. Los ladrones, sí, pero también otros personajes. Vamos a ver, ¿quiénes insultaban a Jesús? Los transeúntes. Vámonos a la página 279. Vamos a leer a Mateo. Los que pasaban lo injuriaban, moviendo sus cabezas y diciendo, el que destruye el santuario en 3 días y lo construye, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. Como que una burla, o sea, si eres tan poderoso, ¿tú qué dijiste? Que ibas a destruir en 3 días, que ibas a destruir el templo y que en 3 días lo ibas a reconstruir. Pues sálvate a ti mismo, una burla, ¿no? Como que si eres tan poderoso, si puedes hacer cosas tan grandes. Página 279 está abajo. Marcos y Mateo escriben que los transeúntes lo injuriaban moviendo sus cabezas. Bueno. La primera, página 280, la primera parte de la injuria se apoya en la palabra que Jesús había pronunciado sobre la destrucción del santuario y la edificación de otra. Eso sí lo había dicho Jesús, ¿se acuerdan? Que iba a destruir el santuario. ¿Cuál es el santuario? El santuario es el lugar donde habita Dios. Pero Jesús se refería al santuario de su cuerpo y todos habían entendido que se refería al templo. Y entonces la primera parte se apoya en eso, en lo que Jesús había dicho que iba a destruir el santuario. Y la segunda parte brota de si tú eres el restaurador mesiánico del templo, sálvate a ti mismo. Pero fíjense, regrésense a la página 279. Marcos no lo dice, pero Mateo dice, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso lo añade Mateo. Marcos no lo dice. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Luego, entonces, esos fueron los transeúntes. Los transeúntes
injuriaban a Jesús. Ahora vamos a ver en la página 280, los dirigentes del pueblo también injuriaban a Jesús. A ver, vamos a ver lo que dice Mateo. De igual manera, también los sumos sacerdotes, burlándose con los escribas y los ancianos, o sea, eran el Sanedrín, eran sanedritas, eran los que eran autoridades del pueblo. Acuérdense que el pueblo se gobernaba por el Sanedrín. Entonces, estos eran dirigentes del pueblo. Entonces, sumos sacerdotes, escribas y ancianos decían, burlándose, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Si eres el rey de Israel y desciende de la cruz y creeremos en ti. Ha puesto su confianza en Dios. Líbrelo ahora si lo quiere, pues dijo, soy hijo de Dios. Es que para los judíos decir que eres hijo que Jesús dijera que era hijo de Dios era una blasfemia horrible. Y Jesús continuamente se refería a Dios como su Padre y hacía oración a su Padre y hacía la voluntad de su Padre. Para los judíos eso era una blasfemia horrible porque era como hacerse igual a Dios. Entonces, pues si eres hijo de Dios, pues entonces que te venga a librar ahorita. Una burla, ¿no? Luego vamos a leer aquí en la página 281 dice, también se mofaban los jefes diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Mesías de Dios, el elegido. Sálvese a sí mismo si este es el Mesías. ¿Por qué decían eso? Porque para ellos el Mesías tenía que ser un Mesías triunfante, pero a la manera humana, con poder humano, con fuerza humana. Entonces, por eso decían, ellos no podían entender, no les podía caber en la cabeza a los judíos un Mesías que muriera en la cruz. Porque para ellos morir en la cruz era una derrota, era una ignominia, era, o sea, un Mesías imposible que muriera en la cruz como un delincuente. Entonces, por eso se burla. Si este es el Mesías, pues que se salve a sí mismo. Es de observar que los jefes no dicen el rey de los judíos, sino el Mesías, el rey de Israel, el elegido. Jesús es insultado no como un soberano guerrero de orden temporal, un guerrillero de la época, sino en su condición de Mesías, rey de Israel, con todo su significado religioso. Bueno. E irónicamente, estoy en la página 281 en la mitad. E irónicamente concluyen para que veamos y creamos en él. Bueno. Ahora vamos a ver los ultrajes de los soldados. Entonces, ya vimos las ofensas o los ultrajes de los transeúntes. Ya vimos las ofensas de los dirigentes del pueblo. Ahora vamos a ver las ofensas de los soldados. Esto nada más nos lo narra Lucas. Lucas, a ver. Ay, perdón, ya me perdí aquí en el libro. Lucas, a ver, déjenme decirles. Ahorita les digo el texto. Lucas 23:36, a ver. Sí, Lucas 23:36. También los soldados se burlaban de él
se acercaban, le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. También los soldados. Luego los ladrones, también los ladrones. Eso es, perdón, eso es, a ver, bueno. Leímos en Lucas, pero vamos a leer en Mateo, ahí en el libro 282. Mateo, de la misma manera, también los ladrones que habían sido crucificados con él, lo ultrajaban. También los ladrones. Y luego Lucas. A ver, vamos a leer a Lucas también, porque es el único que narra esto. Lucas 23:39. Lucas 23:39. Uno de los malhechores colgados le insultaba. ¿No eres tú el Cristo? O sea, el Mesías. El Cristo es en griego, el Mesías en hebreo. Pero obviamente este ladrón no tenía tampoco manera de saber qué tipo de Mesías era Jesús. Él también estaba esperando un Mesías guerrero. Por eso le dice, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó, ¿es que no temes a Dios? Tú que sufres la misma condena y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, nada malo ha hecho. Y le pedía Jesús, fíjense cómo lo dice y le pidió. Si hubiera dicho le pidió, hubiera sido como una vez, pero no le pidió, sino que le pedía. Era como algo que estaba haciendo, que hacía varias veces o que continuaba pidiendo, le pedía. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. A ver, Lucas, página 283. Lucas se ha interesado por presentar detalles diferentes a los de Marcos y Mateo, porque contempla a estos dos malhechores, porque contempla en estos dos malhechores a tipos que encarnan a judíos y romanos. El ladrón ultrajante recuerda a los dirigentes del pueblo que no reconocen a su Mesías. A ver, vamos a buscar textos donde los dirigentes del pueblo no reconozcan a su Mesías. A ver, Marcos, pongan un papelito ahí en su Biblia, ahí donde nos quedamos, y vámonos a Marcos 14:6-1. Marcos 14:6-1. Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote, o sea, la máxima autoridad de los judíos, el sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el hijo del bendito? Jesús respondió, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las túnicas y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabamos de oír una blasfemia. Aquí el representante del pueblo judío, el sumo sacerdote, la máxima autoridad, rechaza a Jesús. Y luego 15:32, ahí mismo, Marcos 15:32. Marcos 15:32. Bueno, es la burla. Ya la leímos, perdón. Este es el Cristo, el Rey de Israel, pues que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. O sea, no creían.
Bueno, entonces, el ladrón ultrajante, o sea, Lucas nos pone aquí dos ladrones. Y el ladrón, que era el que estaba ofendiendo a Jesús, estaba como representando a los dirigentes del pueblo que no reconocen a su Mesías. Y el buen ladrón es un eco del procurador romano que repetía: ¿qué mal ha hecho este? Ningún motivo de muerte he encontrado en él. El buen ladrón decía: pero si es inocente, pero si no ha cometido ningún delito, nosotros nos merecemos el castigo, pero él no ha cometido ningún delito. Sí, hasta arriba lo voy a volver a leer, hasta arriba de la página dice: y nosotros justamente porque recibimos digno castigo de lo que hicimos, pero este nada hizo fuera de lugar. O sea, nada hizo fuera de lugar, es inocente. Entonces, un ladrón, el ladrón malo, el que ofendía a Jesús, está representando a la autoridad judía. Y el ladrón bueno, a Pilatos, que decía: no encuentro en él ningún delito. Pero el buen ladrón supera y con mucho al procurador, o sea, Pilato, cuando reconoce con auténtica humildad su propio pecado. Claro, porque Pilato no se reconoce pecador. En cambio, el buen ladrón sí dice: nosotros nos merecemos este castigo porque hemos pecado. Y guarda sincero temor de Dios. Temor de Dios es un temor reverencial, no es temor de miedo. Tener temor de Dios es como tener un respeto, reverencia a Dios. Y con judíos y romanos está representada la humanidad entera en los dos malhechores que, crucificados al lado de Jesús, o lo ultrajan o lo confiesan. Exacto, o sea, en esa época, en ese tiempo y en ese lugar, había los judíos y el poder de los romanos. El imperio romano había conquistado todo el mundo conocido. Entonces ahí con los romanos y con los judíos está representando como todo el mundo. Por eso dice: y con judíos y romanos está la humanidad entera representada en los dos malhechores que crucifican al lado de Jesús. O lo ultrajan o lo confiesan, y así seguimos hasta ahorita, 20 siglos después, o 21 siglos después, ¿no? A Jesús o lo ultrajamos o lo confesamos, o lo aceptamos, le damos la bienvenida en nuestros corazones. El buen ladrón reconoce, gracias al don de la fe, a Jesús como Mesías Rey. Por eso decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. O sea, esto es como que fue un regalo de Dios, un don de Dios. Lo reconoce como rey. O sea, esto es grandioso. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Lo está reconociendo como rey. Y con fe, acuérdate de mí. O sea, como que sé que va a suceder. Si Jesús nada malo hizo, si se declaró Mesías y dio garantías de serlo, y si no obstante ahora muere, es que va a recibir de parte de Dios premio y recompensa, va a recibir su reino. Y Jesús había dicho: sí, soy rey, pero no soy rey de este mundo. En el fondo de esta palabra del buen ladrón se presiente se presiente el sueño que viene en Daniel 7:14. Veréis al Hijo del Hombre venir con las nubes del cielo. O sea, va a tener un reinado, pero en otro lugar, no en este mundo. Y luego tenemos en Marcos que Jesús dice: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. A ver, ¿dónde dice eso Jesús? Marcos 14:62.
Marcos 14, 62. Ay, no, aquí nada más tengo Marcos 14, 62. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? El Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el Rey. Sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. O sea, va a ser sentado a la diestra del poder. O sea, es el heredero real, va a recibir todo el poder, pero como que en otro lugar. Bueno. Ay, perdón. Juan 19, vamos a leer Juan 19, 36. Juan 19, 36. No, perdón, eso no, aquí está equivocado también. Mi reino no es de este mundo, eso no es. No. Espérame un segundo. No, está mala cita, es 18:36. Corríjanle ahí. No es 19:36, es 18:36. 18. Ay. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Jesús sí es rey, pero no es un rey de aquí. Y el buen ladrón alcanza a verlo, ¿no? Por eso le dice, acuérdate, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le responde, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Aquí hay 3 puntos muy importantes. Primero, hoy. No es un mundo futuro y lejano, sino que es una felicidad presente. O sea, hoy, ahorita, hoy, es inmediato. Estarás conmigo en el paraíso. Bueno, entonces, primero, la primera parte importante es hoy. Luego, la segunda, estarás conmigo. Lo esencial de la felicidad es estar con Dios. Eso es lo que es la felicidad eterna, estar con Dios. Y va a ser inmediato, el hoy va a estar en el paraíso. Después de la resurrección de Jesús, las almas, en el sentido bíblico de la expresión, están con él desde el momento de su muerte, aun cuando no podamos saber dónde o cómo o bajo qué condiciones se realiza esta experiencia misteriosa. Es que esto es en otra dimensión. No sabemos dónde ni cómo, no podemos saber con certeza, pero sí sabemos que en otra dimensión, después de nuestra muerte, nosotros iremos a esa otra dimensión donde está Dios y seremos felices en su presencia. Esa es nuestra fe. Luego, el paraíso. ¿Qué es eso del paraíso? Es una metáfora judía que indica el lugar de la felicidad futura y de la inmortalidad. El paraíso es un lugar de felicidad y es eterno. Jesús le quiere decir que él no se perderá, que ese mismo día se encontrarán juntos en el gozo de Dios.
Bueno, yo creo que aquí la dejamos, pero quiero que me digan si tienen alguna duda o si quieren hacer alguna pregunta.